Bueno, una bendecida noche, Angie. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? Vamos a dar inicio a la tutoría número 6. Voy aquí nuevamente a compartir la pantalla. Buenas noches. Ok, buenas noches, gracias. Y voy aquí a compartir nuevamente la pantalla. Y bueno, y al final hablamos de, digamos, lo que viene, ¿cierto? Las tutorías que faltan. Y lógicamente ahí, por ahí unas fechas de un examen final. Bueno, ahí hablamos de eso ahorita, nos ponemos de acuerdo. Listo. Y profe, la otra Entonces, lección, yo no sé cuándo es que se cierra, me parece que es el 24. el otro producto. Pero mira, yo no me A ver, yo acuerdo. tengo aquí presente. Yo sé que tengo una lección, se me cierra el 24, pero estoy confundida si es la estadística o la inglés. Y aquí, venga, voy a compartir aquí una vez y salir y confirmamos acá. Yo estuve revisando antes de iniciar la tutoría. No, es la de inglés, profe, qué Ah, pena. ok, listo, sí. Listo, sí, no, aquí tenemos un producto más adelante que pues yo ajusto la fecha, lógicamente, y revisamos. Esta, se mata, yo no Revisamos aquí la. trabajo, señor. Listo. Pero bueno, venga, yo reviso acá. Vamos aquí a compartir un momentico. Listo, aquí está la hora virtual, así. Y entonces ponemos, tenemos acá estadística 2. ¿Dónde está? Uy, profe, está para el día de mi cumpleaños, eso sí no aguanta. Ja, 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 ja. No, profe. Ya, mira, voy a Yo confirmar. que el 12 de Yo noviembre voy- con usted, pero ese día de mi cumpleaños, profe, yo no creo, no, yo sí le digo, yo no creo que me conecte. el próximo martes. No, el 12 de noviembre, no sé qué hay para esa fecha, porque ahí lo vi. Ok, listo, ya revisamos. Bueno, ahorita ahora no encuentro, se me fue. Estadística aplicada, no. Estadística, ¿dónde está? Ya, estadística 2, listo. Tenemos Eso por sí es aquí mentira. el 2 de Yo me noviembre. voy a conectar ese día. El 2 de no- tú cumples el 2 de noviembre. 12. 12. Ah, ya. Entonces aquí un martes 12 de noviembre dice que, bueno, opcional. Listo, ya hablamos de eso. Ese es un examen opcional. Y acá Bueno, tenemos todavía. el examen. Bueno, listo, pero creo que sí vamos a tener tutoría en vez del examen. Ya nos ponemos de acuerdo. Pero aquí lo que nosotros, después de la lección 1, que es el producto 1, tenemos es el producto 2, que va en relación al siguiente tema que ya vamos a revisar el próximo martes. Ya le damos finalización a la primera unidad, y que es la más larguita. Y acá entonces tenemos hasta, dice que el 3 de noviembre. Igual yo creo que voy a ajustar esa fecha. ¿Listo? Del otro martes, pues la revisamos, la confirmamos y la ajustamos. Bueno, listo. Entonces, venga, revisamos hoy. Hoy el tema es corto, es sencillo porque va lógicamente involucrado nuevamente lo que estamos revisando, que es ya la distribución de probabilidad continua, pero hoy específicamente vamos a revisar distribución de probabilidad exponencial y damos fin, pues, o finalizamos la unidad 1, ¿sí? Que es la más grande, la más larguita porque tiene varios tipos de distribución de probabilidad. Entonces vamos a revisar lo que es la distribución de probabilidad exponencial como parte de esa distribución de probabilidad, como otro tipo de distribución de probabilidad continua, ¿sí? Está la normal, la vez pasada vimos la binomial también, ¿cierto? Este caso, pues vamos a revisar la exponencial. Y previamente hemos revisado lo que es la distribución de probabilidad uniforme. Aquí en este caso, este tipo de distribución, recordemos que lo que a nosotros interesa en la distribución de probabilidad, en este caso exponencial, es revisar a qué tipos de casos o a qué tipo, digamos, de fenómenos o eventos que son cotidianos podemos aplicarlas, ¿sí? Es decir, qué tipo de sucesos, eventos se comportan de esa forma, ¿sí? En este caso, pues para distribución de probabilidad exponencial, dijimos, bueno, estamos revisando que puede
digamos, asociarse o puede aplicarse cuando hay colas de espera. ¿Sí? Entonces dice, en el caso, digamos, de emplear, se puede emplear para tiempos de servicio y pone aquí tres ejemplos. Entonces inicialmente dice que, por ejemplo, la llegada de automóviles a un lavadero de carros, ¿sí? Hay una cola, hay un cierto, y podemos revisar, digamos, basado en este tipo de distribución de probabilidad, en este caso exponencial. También hay otro ejemplo, digamos, de tiempos requeridos para cargar un camión, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se demorará o cuánto o cuál es la probabilidad entre tal tiempo y tal tiempo para cargar ese camión? Sí, a partir de esa media, pues, digamos, de una media, pues, que vamos a revisar acá. Y también, por ejemplo, aquí aparece otro caso en distancias entre dos puntos de reparación de una carretera. Si, digamos, hay eh, unos puntos, ¿cierto?, en una carretera donde hay ciertos daños y pues son puntos de reparación, entonces también ahí puede generarse una cola de espera digamos, en el tránsito de esos vehículos. Entonces, por eso habla en términos generales cuando hay aplicación o se puede aplicar más bien en colas de espera para casos de colas de espera, ¿sí? Y entonces en esos ejemplos o en esos tipos de casos podemos aplicar la distribución exponencial. Ok, entonces todo asociado a lo que son tiempos de servicio. Ahora, así como hemos revisado con las anteriores, hay una función específica, una función de densidad, y en este caso para la probabilidad exponencial. Y esta función de densidad, ¿qué nos implica? Pues algo muy sencillo. Mira, aquí ya vemos nuevamente el μ. El μ recordemos que es la media, ¿cierto? La media poblacional, o también puede llamarse el valor esperado, ¿sí? Entonces, es la media poblacional o el valor esperado. Listo. Y aquí está involucrado en nuestra función de densidad. ¿Qué dice la función de densidad? Entonces, todo con respecto a x, recordemos que x siempre son nuestros valores de referencia. Si yo quiero saber que el tiempo de espera es menor a tantos minutos o a tantas horas, entonces, lógicamente, ese x son los valores, digamos, en este caso, pues tiempos de espera. Estamos hablando de colas de espera, digamos, en los casos de cola de espera digamos, en ejercicios o en esos tipos de casos, ¿sí? Ahora, entonces ese mío, pues sabemos que es la media poblacional o valor esperado, y el X, sabemos que son los valores, en este caso van muy relacionados a tiempos, ¿sí? Y esa f de x que me va a indicar es los valores de la vertical, y ahorita vemos una gráfica, ¿sí? Ahora, ¿a qué es igual esa función de densidad de probabilidad exponencial? A uno sobre el valor de la media, dependiendo del ejercicio o del caso que quiero aplicar esta distribución de probabilidad exponencial. Euler, ¿cierto? Recuerden que ese valor Euler, ahorita igual lo vamos a involucrar en la función en Excel. Vamos a aprovechar Excel para eso, para, digamos, obtener estos valores, ¿cierto? Aplicar esta función de densidad para un caso que, digamos, que tenemos ahí de referencia. Y ese Euler o ese Euler es elevado a la menos x sobre mil, ¿cierto? Dependiendo de qué es x. X pues es el valor que yo en su momento quiero obtener, el valor o el valor, digamos, de y o de esa función de densidad. ¿Listo? Y ahorita lo vamos a revisar. Ahora, esta función de densidad dice que debe aplicarse para valores de x mayores o iguales a cero, ¿cierto? Y también para valores de μ, es decir, de la media poblacional o el valor esperado mayor de cero, es decir, no marca, mire que no marca el igual, solamente mayor de cero, no puede ser cero, ¿listo? Aquí sí puede ser de cero en adelante para x, eso es. Ahora igual la vamos a aplicar. Ahora, entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos inicialmente a aplicarla en Excel. Entonces, si nosotros tenemos aquí este ejemplo donde dice que para este caso, recordemos que igual van a ser casos, o digamos, podemos aplicarla a casos donde tengamos colas de espera. Entonces, siempre normalmente va a ser X el tiempo de espera, ¿sí? Entonces, en este caso dice que X efectivamente representa el tiempo que necesita para cargar un camión, ¿sí? En un área de carga específica, ¿sí? Y que este tiempo de carga sigue una distribución exponencial. Entonces, aquí ya no es un tiempo de espera como tal, sino es un tiempo de carga de un camión como tal, ¿cierto? En una zona, pues destinada para eso. Dice acá, si el tiempo de carga medio o promedio es 15 minutos, entonces ya me está definiendo aquí la media,
o el valor esperado. Entonces, la función de densidad de probabilidad apropiado para X es igual a, entonces, nos vamos un poquito acá. Miren que la media poblacional es 15 o el valor esperado es 15. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo esta función de densidad, de densidad de probabilidad exponencial, entonces tengo acá que este valor simplemente lo voy a cambiar por 15, porque es mi media para ese caso específico. Y acá también, en el exponente, voy a poner aquí 15 en vez de media. Y eso es. Esa es mi función de densidad de probabilidad exponencial para ese caso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo la podría aplicar? Eso que hicimos allá, pues es la función aquí definida para este caso, donde la media es 15 o el valor esperado o media poblacional, y acá también 15. Listo, eso fue lo que hicieron ahí. Ahora, si yo, o, digamos, si aprovechara esta función de densidad, pues yo puedo obtener esta gráfica, ya la vamos a revisar, ¿sí? ¿Cómo puedo obtenerla? Entonces, esa función, pues, lógicamente me permite obtener los valores acá de f de x. ¿Cuáles son los valores de f de x? Pues de esa función de probabilidad exponencial, aplicándole ciertos valores de x. ¿Qué es x? Tiempo necesario para cargar el camión. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar estos de acá que me están dando, ¿cierto? De referencia, pueden ser el 6, el 18 y el 30. El cero, voy a empezar con el cero y vamos a aplicarlo. Lo vamos a aplicar un momentico acá en Excel. Voy a traerme estas dos, un momentico, voy a copiar estas dos, tanto la función densidad de probabilidad exponencial, ya tenemos para el caso, como la gráfica. Y vamos a verificarlo aquí en Excel, simplemente lo que vamos a hacer. Ya voy a compartir Excel. Pico acá y no me carga, ya me cargo Excel aquí. Ya me abrió Excel acá, listo. Entonces voy a compartir acá Excel. Si Angie tiene por ahí la posibilidad de abrir Excel para que una vez lo vaya haciendo mucho mejor. Entonces voy a pegar aquí a un ladito tanto la función de densidad de probabilidad exponencial como la gráfica que podríamos obtener basados en esa función de densidad de probabilidad exponencial. ¿Listo? ¿Qué me dice? Entonces mira, ahí está. Ya está el MIU 15, es decir, la media poblacional o el valor esperado. Y acá también. Ya, eso fue lo que se hizo ahí. Ahora, ¿cómo podemos aprovecharlo? Entonces, mire que para el caso, mire, para el caso del camión, ¿cierto? O más bien el tiempo de carga del camión, se quiere revisar, ¿cierto? Basado en esta distribución de probabilidad exponencial, se quiere revisar los tiempos, ¿sí? Eh, digamos, las probabilidades, pues, digamos, de que ocurra ese tiempo, de que pueda ocurrir ese tiempo. Ahora, en este caso, pues podemos basarnos aquí en los valores de cero, entonces 0 minutos, 6 minutos, 18 minutos y 30 minutos. Tomemos esos. Y para no hacer, digamos, todos ahí, pues tomemos esos. Y recuerden que el tiempo o la media es 15 minutos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos calcular? Entonces, si yo pongo aquí X, voy a ponerle aquí en minutos, ya sé que son en minutos, voy a poner aquí un poquito acá, voy a borrar esto acá. Un momento, por acá, para que se me ocurra aquí esto, listo. Entonces voy a poner un poquito esto acá y de pronto voy a bajar un poquito el tamaño. Por acá. Y voy aquí también a bajar un poquito el tamaño. Listo, entonces tenemos acá, listo, ahora sí, X en minutos, minutos. Y entonces aquí lo que vamos a obtener es los resultados, ¿cierto? Para realizar la gráfica de la función de densidad probabilidad. ¿Con relación a quién? A X. Entonces aquí de formita acá y listo. Entonces voy a hallarlo para cero. Entonces igual a cero. Voy a darlo para 6. Voy a darlo para, digamos, 18. Y voy a darlo para 30.
¿sí? Lógicamente, para construir una gráfica, pues uno podría, recuerden que X son valores aleatorios, pero aquí lógicamente van en relación a esa información que tenemos de 15 minutos de la media poblacional, ¿sí? O de la media de los tiempos o el valor esperado, y pues se distribuye aquí. Ah, bueno, ya sé por qué es 0, ya le confirmo por qué es 0 y 30, y ya les digo, ¿listo? Ok, hay una propiedad como tal de aquí de la distribución de probabilidad exponencial y es que en la distribución de probabilidad exponencial, tanto la media de la distribución como la desviación estándar son iguales. Entonces, la desviación estándar, recuerde que es la dispersión, en última marca algo de la dispersión, ¿cierto? Y pues cuando veíamos distribución de probabilidad normal, veíamos que era si el valor digamos, de la desviación estándar era grande, ¿cierto? Entonces significaba que era como achatadita y si era bajo, pues era más delgada. Bueno, aquí lo que nos va a mostrar la dispersión, ¿cierto? Es que es el mismo valor, tanto de la media, digo, como la desviación estándar. Listo, entonces vamos aquí simplemente a 1, ¿cierto? Entre 15 vamos a poner la función, simplemente la fórmula. 1 entre 15 voy a ponerlo aquí entre paréntesis, simplemente para que no me genere error. ¿Listo? Multiplicado por Euler. ¿Cómo se pone este en Excel? EXP. ¿Sí? Como si estuviera viendo exponente. ¿Sí? Pero EXP significa este valor. Este, este número que digo. Euler, ¿sí? Listo. Que incluso si uno pone... Ah, bueno, pero aquí no me... Si uno quisiera saber el valor del Euler, a ver, es este valor. El Euler, por uno reemplazarlo por 2,31828, ¿sí? Ahí le puse simplemente exponente 1. Listo. Pero bueno, aquí pues nos interesa ese exponente de ese negativo, de ese valor negativo. ¿Listo? Sí, esa potencia negativa. Entonces, ahora tengo acá nuevamente Una una pregunta antes que siga. señora. ¿Sí? O sea, siempre se va a reemplazar ese mismo, o sea, siempre va a tener ese mismo valor de el exponente x dividido en 15. Siempre, siempre. Lo único que va a cambiar es para el caso, como esa es la función densidad, lo único que va a cambiar es este valor y este valor, que es la media poblacional. Si tenemos otro ejercicio, otra Listo, aplicación, pues ahí vuelvo y donde, me quedo. señor, Ahí vuelvo y me quedo. O sea que lo que vale el 2,8 es el E menos solamente eso, sí. Exacto. Sí, aquí simplemente quise, como bueno, exacto, no necesariamente tenemos que, digamos, que aplicarlo así en la fórmula, simplemente quería mostrarte el valor del exponente, ¿sí? Ese es un número. Si yo le pongo x exponente 1, ese valor, ¿qué es? Ese valor es este mismo letra, que es E, el Euler, ¿sí? El Euler vale exactamente eso. Eso es un número, ¿sí? Sino que pues eh, valdría ese si está elevado a uno. Pero en este caso pues no está elevado a uno, está elevado pues lógicamente a menos x sobre 15. Entonces pues vamos a utilizar es 1/15. Entonces simplemente vamos a utilizar la función. Entonces 1 entre 15, ¿listo? Entre paréntesis multiplico, entonces vamos a utilizar simplemente la función exp. ¿Sí? Exponente que es ese Euler. Cuando tú veas una función Euler, ya tú sabes que en Excel simplemente la fórmula tiene que involucrar EXP. Ese EXP significa Euler, ¿sí? Ese número que está ahí, o esa base, ese exponente que está ahí encerrado. ¿Listo? Listo. Y vamos a elevarlo a menos, ¿cierto? X. Pero ¿cuál es el X? Aquí lo tengo al lado. Es cada uno de esos valores que le estamos dando a esa función, 0, 6, 18 y 30. Y ese x, ese menos x, lo voy a dividir entre 15. Listo, eso es lo que está ahí. Esa es la función de densidad para el caso específico del tiempo de carga del camión. ¿Listo? Como sabemos que la medida es 15. Entonces, miren que para el primer dato, voy a ponerle aquí por lo menos 4 decimales, voy a dar un 4. Ponémoslo en 3 decimales. ¿Listo? Para el tiempo de cero, ¿cierto? El valor de la función es ese, lo que vimos bajo la función de densidad. Y ahora para el de 6 simplemente arrastro la fórmula, porque lógicamente no tengo fijada
la celda, entonces él me va corriendo, en vez de que yo corro, me va corriendo. Y para el valor de 18 es este, y para el valor de 30 es este. ¿Listo? Ok. Entonces miren que sí, efectivamente nos coinciden con la función, con la gráfica más bien de la función. ¿Cuál es la gráfica? La gráfica es esta que está en azulito. La gráfica es esta que está en azulito. Esta misma. ¿Sí? Listo. Entonces, mire, ¿qué pasa? Ah, bueno, para un valor de 6, es decir, para 6 minutos, ¿qué tendríamos? Tendríamos en esa función graficada, tendríamos este valor acá, es decir, el que corta aquí, para que aquí me toca hacer algo así, pues lógicamente sería bien, 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 una rectica acá. Y más o menos, mire, nos dio 0,067, ahí está. El valor de, no, pero este es el valor de cero, mentira. Para el valor de cero aquí está, 0,067. Ahí está, este mismo. Para cero x en cero, 0,067. Para 6 debe ser 0,045. Aquí está. Ahí sí está, 0,045. Lógicamente, pues no tenemos exactamente el valor porque tenemos lógicamente la proporción ahí entre 0,03 y 0,05. Para un valor de 18 minutos, ¿sí? Tendríamos alrededor de este valor, tratando de que esto sea horizontal, que lógicamente aquí el pulso es el que me ayuda, ¿no? Listo. 0,020, ahí está. ¿Sí? Que realmente un poquito más abajo, como la mitad debería ser. De 0,01 y 0,02 debe ser aquí 0,020. Eso ahí está. Y para 30 minutos tengo 0,009. ¿Listo? Eso es en términos, digamos, de la gráfica. Es más o menos por acá, algo así. Listo. Eso en términos de la gráfica y de ahí se obtuvo esa gráfica. ¿Sí? De ahí teníamos, digamos, esa gráfica. Pero lo que quiero es que revisemos de dónde viene. Viene simplemente de graficar la función densidad de probabilidad. Es decir, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, vamos a hacer esta gráfica nosotros acá. Si le pidiéramos a Excel, a ver, listo, que nos graficara, voy a insertar una gráfica, a ver, primero voy a sombrear estos, incluyendo la etiqueta, voy a decirle a Excel que me grafique eso como X y dispersión con línea de tendencia, pues mira que vamos a tener una gráfica similar. Eso es lo que quiero que revisemos. Esa gráfica viene de acá, ¿cierto? De esa función de densidad probabilidad. En este caso, exponencial. ¿Listo? Mira, ahí está la misma. Simplemente porque aquí está adornada, ¿no? Adornada con la franja que se quiere y es lo que continúa el ejercicio. ¿Listo? Eso es. Ahorita vamos a retomar ahí Excel para solucionar ahí el ejercicio. Listo. Entonces ahora retomamos aquí la diapositivas. Tenemos dónde tenemos. Listo, acá. Perfecto. Entonces, basado en esa aplicación de la función de densidad de probabilidad específicamente para probabilidad exponencial, simplemente reemplazando el mío, es decir, la media poblacional o valor esperado en la función de densidad, obtenemos esa gráfica, ¿cierto? Ahora, a partir de esa gráfica, entonces, vienen unas ciertas preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Miren que nosotros tenemos acá, entonces, recuerden que nosotros tenemos nuestra distribución de probabilidades, digamos, la probabilidad de distribución exponencial es una distribución de probabilidad continua. Recuerden que continua, cuando habíamos hablado de continua, no es discreta, sino continua, necesitamos dos valores, ¿cierto? A partir de los cuales podamos estimar un área. Y esa área, debajo de la curva, miren acá, aquí está la función, o aquí está la gráfica de la función de densidad de probabilidad exponencial para el caso específico, es esto que estamos viendo acá. Entonces, con base en esos dos valores, yo puedo estimar áreas, muy similar a lo que hemos revisado en los otros tipos de distribución de probabilidad, ¿sí? En las áreas, la área bajo la curva y el área bajo la curva me va a indicar a mí la probabilidad, ¿sí? Eso, así funcionan las distribuciones de probabilidad continua, ¿listo? Las discretas, que lo habíamos visto en la tutoría anterior, las discretas es para un solo valor, mientras que las continuas requieren dos valores, uno inferior y uno superior. En ellos voy a calcular, entre ellos voy a calcular el área bajo la curva, ¿sí? Eso es. ¿Listo? Entonces, este caso, pues lo que nos dice acá, como estamos hablando vamos a calcular la probabilidad de distribución en la distribución exponencial, entonces sabemos que son distribuciones, es una distribución de probabilidad continua, por lo tanto, tiene que basarse en un área entre dos valores, ¿cierto? Inferior y superior. Entonces, por eso habla acá, el área bajo la curva correspondiente a un intervalo
da la probabilidad de que la variable aleatoria tome algún valor entre ese intervalo. Entonces me da la probabilidad. ¿Listo? Para aquí, para este ejemplo anterior, entonces podríamos obtener la probabilidad de que cargar un camión necesite entre 6, ¿cierto? O menos tiempo, es decir, de 0 a 6. ¿Cómo tenemos la notación de eso? Es esto, recordemos. La P mayúscula probabilidad, valores de X, recordemos que los valores de X, dice acá, representa el tiempo que se necesita para cargar un camión en un área de carga específica, ¿sí? Y dice que es menor que 6, menor o igual a 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos aquí solicitando? Pues, o queremos estimar la probabilidad de que cargar un camión necesite 6 minutos o menos de 6. ¿Listo? Es decir, de 0 a 6. Dice que mire que esa está definida como el área bajo la curva de la figura que va desde x igual a 0 hasta x igual a 6. Es decir, me vuelvo acá, esta área azul. ¿Listo? ¿Qué necesito calcular o qué necesito estimar? Primero que todo, la probabilidad, ¿cierto? En este caso distribución exponencial para 6, ¿cierto? Pero recuerden que también es acumulada. Entonces, si lo calculo para 6 es la probabilidad acumulada de aquí hacia abajo, desde la parte inferior hasta 6. ¿Listo? Y de forma muy similar como hacíamos la distribución de probabilidad normal, entonces podemos restar áreas, ¿sí? Entonces podemos restar áreas o simplemente los valores obtenidos acumulados para obtener las otras, digamos, las probabilidades entre ciertos valores, ¿sí? En un intervalo específico. Funciona muy similar, simplemente que aquí el tipo de distribución es diferente y no es acampanado, sino es exponencial. Eso es. Entonces, aquí en este caso, pues, recuerda que vamos a calcular o podemos estimar la probabilidad de que cargar un camión necesite 0,6 minutos o menos. Pero también podemos calcular o estimar, que es este de abajo, ¿cierto? Hagamos la lectura nosotros, la probabilidad de que cargar un camión necesite, ¿cierto? 18 minutos o menos, ¿sí? Pero, ¿y cómo se estima? Se está definida por el área bajo la curva de la figura que va desde 0 hasta x igual a 18. Pero también podríamos estimar, entonces, este de aquí abajo, la probabilidad de que cargar un camión, ¿cierto? Sabemos la condición de que la media era 15 minutos, entonces de que cargar un camión en esas condiciones necesite entre 6 minutos y 18 minutos, ¿sí? Y en este caso, esa probabilidad estará definida como el área bajo la curva de la figura que va desde x igual a 6 hasta x igual a 18. ¿Listo? Entonces, x mayor o igual a 6 y x menor o igual a 18. Entonces, eso es. Esa digamos, la lectura, pues, digamos, de esa notación de probabilidad, en este caso. Ahora, gráficamente, ¿qué es? Entonces, dijimos inicialmente, queremos el área bajo la curva, es decir, la probabilidad, ¿cierto? De que cargar un camión tome entre 6 o menos tiempo. Entonces, queremos esto acá. ¿Listo? Esta área. Ahora, la segunda decía que tome 18, aquí está, bueno, este es 18, pero bueno, la segunda decía que tome tiempos de 18 o menos 18, es decir, de 0 a 18, sería toda esta. Y la tercera, sí sería la franja blanca, que es entre 6 y 18. ¿Qué tenemos que hacer? Estimamos para 18 toda esa área y le restamos esta área de menor igual a 6. Entonces ahí tendríamos esta franja que es la blanca. Esta blanca. ¿Listo? Esta blanca. Eso es de forma muy similar como hacíamos en, digamos, en distribución de probabilidad normal. ¿Cuál es la diferencia acá? Que como la función es sencilla, en últimas es sencilla, mira que lo hicimos en Excel y la obtuvimos, ¿cierto? Y la podemos aplicar, entonces no necesitamos irnos a tablas, como lo hacíamos en función binomial, o por lo menos apoyarnos en la función de probabilidad normal para resolver o acercarnos a resultar de la función binomial o a eventos o casos que se comporten digamos, con la probabilidad binomial que hicimos en la tutoría anterior, ni tampoco como hicimos en la distribución de probabilidad normal, que nos llevamos a tablas, porque lógicamente la función puede ser más compleja. Aquí en este caso es más sencilla, y ahorita la vamos a resolver en Excel. ¿Listo?
Esa es la diferencia, es una diferencia. Entonces, la idea es calcular o estimar estas tres probabilidades. Esta, X, la probabilidad de que X tome valores menores o iguales a 6 minutos, la probabilidad de que X, ¿cierto? O la probabilidad de que cargar un camión necesite menos, necesite 18 minutos o menos 18 minutos, y la probabilidad de que cargue un camión tome entre 6 y 18 minutos. ¿Listo? Es decir, que X sea mayor o igual a 6 o menor o igual y menor o igual a 18. ¿Listo? Esas tres vamos a estimar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces viene acá la siguiente diapositiva. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Recordemos que toda área bajo la curva de una distribución de probabilidad, cualquiera que fuese, el área debemos definir siempre que era uno, ¿cierto? Es decir, la probabilidad, toda esa área es igual a uno, ¿sí? Y lo estimamos, y así lo hacíamos, también lo aplicamos en distribución de probabilidad normal. Entonces, aquí pasa lo mismo. El área bajo la curva es uno. ¿Por qué? Porque la probabilidad máxima, ¿cuál es? Uno en términos, digamos, en unidades de probabilidad. Pero cuando hablamos de porcentaje, significaría el 100% multiplicado por 100. ¿Listo? O sea, la máxima probabilidad no puede pasar de 100% ni puede pasar de uno. Entonces, el área bajo la curva es uno. Entonces, de esa misma forma, aplicamos nuestra función de esa probabilidad exponencial, pero simplemente vamos a anteponer vamos a anteponer el uno y así vamos a estimarlo. Mira, así vamos a estimar nuestra, eh, vamos a estimar las probabilidades bajo esa curva, ¿sí? Listo. Entonces, es decir, vamos a estimar las áreas. Dice que esta fórmula aporta la probabilidad acumulada, mire que es acumulada desde la... Y aquí no podemos decir de la cola porque aquí no hay cola inferior ni superior como es la campana de Gauss, pero podemos decir acumulado desde la parte izquierda, es decir, desde cero hasta el valor, ¿sí? Esta fórmula aporta la probabilidad acumulada para obtener, o de obtener más bien, un valor de la variable aleatoria exponencial que sea menor o igual que un valor, que algún valor específico denotado por x sub cero. ¿Cuál va a ser el x sub cero? Pues el valor que yo quiero, ¿sí? En este caso. Entonces, para acá, entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Simplemente esta función. ¿Qué nos está diciendo acá, por ejemplo? Vamos a obtener la probabilidad acumulada de que x tome valores menores o iguales a un cierto valor. Entonces, si yo inicialmente quiero, con respecto a 6 minutos, esto va a tomar el valor de 6 minutos. ¿Qué significa que tome el valor de 6 minutos eso? Que aquí también va a tomar el valor de 6 minutos. ¿Y aquí cuál va a tomar? Para mi caso va a tomar el valor de 15 minutos, que es la media poblacional o el valor esperado. Y listo. Ya con eso podía estimar la probabilidad acumulada, ¿cierto? Donde X toma valores menores o iguales a 6 minutos. ¿Listo? Acumulado. Esa es la probabilidad. Acumulada de obtener valor, Una un pregunta. valor. Señora. Me perdí en el pedacito de menos X Ah, ok, a la listo. cero. Listo, perfecto. Porque Aquí hasta iba bien, que simplemente la función, sí, sí, sí. esa Es es. simplemente reemplazar la fórmula y ya. Listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de este tipo, bueno, de esta distribución de probabilidad exponencial con respecto a la que hemos visto? Que no nos vamos a ir a una tabla, porque Sí, pronto que se hace en las Excel. formas mucho más, son O se mucho puede más hacer también a sencillas. mano. Señor, No. También se puede también hacer a podemos hacer la mano, mano sí, dependiendo del claro. valor del Claro, también podemos exponencial. hacer la mano, por supuesto. Sí, porque es muy sencillo. Sí, muy sencillo. Sino que vamos a aprovechar que tenemos ya la formulita ya, entonces, o bueno, una parte de la fórmula y Lo vamos. que me perdí fue en el X y el cero. O Ah, sea, ok, donde listo, dice perfecto. 1 menos X cero. O sea, ese cero Listo, ahí, ¿qué función tiene? perfecto. Listo, entonces. Ok, entonces, esta es la formulita, como no vamos a ir a una tabla, entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de las probabilidades en la distribución exponencial. En pocas palabras, para el cálculo del área debajo de la curva. Así de sencillo. ¿Listo? El cálculo del área bajo la curva de una distribución exponencial. Es decir, para el cálculo de las áreas, de estas áreas que necesitamos acá. Esta área, ¿cierto? Si es con respecto a 6, toda esta área que es con respecto a 18, listo, eso es. Esa es la formulita. Entonces, ahora, vamos a utilizar esa fórmula. ¿Qué nos dice esa fórmula? Dice, esta fórmula aporta la probabilidad, es decir, el área acumulada, en otras palabras, la probabilidad acumulada de obtener un valor de la variable aleatoria exponencial. Ahí le llaman variable aleatoria exponencial, ¿listo? Que sea menor o igual a algún valor específico denotado por x sub cero. ¿Cuál es x sub cero? Es mi
límite o mi valor objetivo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? El valor que yo quiero. En el caso, entonces vamos a poner aquí un número de una vez. Vamos a ponerle aquí un número para entenderlo mejor. Vamos a obtener la probabilidad de que cargar un camión necesite 6 minutos o menos de 6 minutos. Listo. Entonces, mire, tengamos presente 6. Y sabemos que nuestra media, para el caso específico digamos, del tiempo de carga del camión, es 15 minutos, ¿cierto? La media poblacional o el valor esperado. Entonces tenemos esos dos valores. Entonces 6 y 15. Entonces vamos a estimar eso. ¿Qué tenemos que hacer en la fórmula? Simplemente, bueno, entonces yo a, a calcular el área o simplemente a obtener la probabilidad acumulada para un valor de la variable aleatoria exponencial menor o igual a 6. Entonces simplemente x sub 0 lo reemplazo por 6. Es decir, el que a mí me interesa, los 6 minutos para estimar el tiempo o para estimar, digamos, la probabilidad de que el camión puede ser cargado en 6 minutos o valores menores, es decir, de 6 hasta 0. ¿Sí? Listo. Entonces simplemente ese x sub 0 va a tomar el valor que yo quiero obtener, ¿sí? Sobre el cual quiero obtener la probabilidad. Ya, eso es. 6. Pues x sub 0 simplemente es el valor que yo de referencia para obtener la probabilidad. X sub 0 aquí también, entonces lo voy a reemplazar por 6 también. Y aquí mu sería 15 porque recuerden que mu es la media poblacional, en otros términos es el valor, digamos, el valor objetivo, ¿cierto? Profe, quiero Valor recalcar, esperado, que digo. yo no lo Perdón. entendí. Ese cero ahí es el mismo significado que tiene en la parte de x mayor o menor que x a la cero, ¿sí? O sea, el mismo valor que se le dé aquí se le da de aquí. Exactamente, es lo mismo, correcto. Exacto. Ese x sub 0 es el valor de referencia, ¿sí? El valor específico, mira, ahí está definido. Un valor específico. Ese es el x sub 0, valor específico. Lo que pasa es que este x, ¿qué denota? Que ese x denota ¿quién? Los tiempos de menores que 6, de 5, 4, sí, digo 5, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿sí? Entonces, son todos esos valores menores a 6. Entonces, ¿qué significa eso? La probabilidad eh, de que x tome valores menores o iguales a 6, ¿sí? Es decir, de que los tiempos digamos, de carga de ese camión sean menores o iguales a 6. Entonces, el x sub 0, ¿cuál es? El valor específico. En este caso, el valor específico va a ser 6. ¿Sí? Y como el valor específico es 6, también entonces lo reemplazo del otro lado ¿cierto? De la igualdad, en este caso, en la ecuación. ¿Sí? En esa fórmula. Eso es. Y el mío, ya sabemos que lo reemplazamos por 15. Entonces, nosotros ya podríamos ahí estimar el área bajo la curva para ese caso específico de esa distribución de probabilidad exponencial. ¿Listo? Entonces, vayámonos con esta formulita, voy a llevármela para Excel. Podemos hacerlo en calculadora, por supuesto. Pues ahí necesitamos calculadora porque esto fue, bueno, sí, no hay calculadora porque lo que tenemos de ese OILE tenemos que elevarlo a la menos 6 sobre 15, ¿sí? Pero igual vamos a hacerlo aquí en Excel, pero también en calculadora podríamos hacerlo. Entonces, voy a tomarme, voy a copiarlo aquí, voy a irme a Excel nuevamente y vamos a estimar el área, ¿cierto? Bajo la curva, que no es más que la probabilidad acumulada de ese, para x menor o igual a 6. ¿Listo? Entonces voy a pegarlo aquí ahora de esta acá. Y este no quiero voy a hacerlo como aquí abajo. Listo. Esta es nuestra fórmula. Recordemos que aquí nosotros habíamos, para el caso específico, ¿cierto? Tenemos un valor específico de 6. Entonces, para estimar, lo voy a copiar también de acá, de Excel. A ver, voy a copiar aquí, tenemos. Aquí lo tenemos. Pues vamos a estimar, voy a tenerme todo de una vez, para que estimemos los tres. Estamos viendo, a ver, Excel otra vez. Listo. Entonces, si tenemos acá, entonces voy a pegar aquí los tres. ¿Sí? Entonces, queremos hacer estas tres estimaciones de probabilidades. La probabilidad de que el tiempo de carga tome valores de 6 o menores que 6. ¿Sí? Es decir, menores o iguales a 6 minutos. Después vamos a estimar la probabilidad de que el tiempo de carga, x, ¿cierto? Esa variable x, tome, o sea, bueno, el tiempo de carga tome, o sea, menor o igual a 18. Y la probabilidad de que
el tiempo de carga esté comprendido entre 6 y 18 minutos, ¿sí? Todos esos son minutos. Listo, entonces ahí lo que tenemos que aplicar no es en tabla, simplemente aplicamos la fórmula. Entonces vamos a hacer, ¿por qué uno? Recuerden que, ¿por qué aparece ahí uno en la fórmula? Porque uno es el área, todo el área bajo la curva. Ese es uno. Es decir, si nosotros, bueno, ahí podríamos hacerlo. Nosotros podríamos tener como ahorita lo hacemos para 30, ¿sí? Podríamos tener 30 como x sub 0, es decir, como, como un valor, el valor específico, y podríamos llegar a que seguramente va a ser el diamétrico, debe ser uno, ¿sí? Es decir, el total del área. Listo, un valor específico. Ok, vamos entonces a estimar primero esta probabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, la probabilidad, ¿a qué va a ser igual? Voy a dejarlo aquí simplemente acá, entonces como cursiva y listo. ¿Y a qué es igual? Entonces, va a ser igual a uno, ¿cierto? Entonces, vamos a poner aquí, voy a poner aquí simplemente como para dejar un poquito organizado que nos sirva para los demás. Voy a poner aquí arriba x sub 0. Es decir, nuestro valor específico, el x sub 0. ¿Sí? Voy a dar simplemente aquí como la misma formita ahí. Poner aquí el subíndice, sí, ahora sí, subíndice y listo. Ese es nuestro valor específico. ¿Cuál es el valor específico aquí? 6. ¿Listo? Ya, 6. Listo. Entonces, nuestro valor específico es 6. Entonces, ¿la probabilidad cuál sería? Entonces, es igual a uno, que es el total del área bajo la curva, menos el Euler. Entonces, recordemos que el Euler en Excel lo pongo EXP, eso es lo mismo que poner E en la calculadora, ¿cierto? Y dentro del paréntesis tengo que escribir el número. ¿Cuál va a ser el número? Menos x sub 0. ¿Cuál es el x sub 0? Este, ¿cierto? Sobre la media. La media es 15, pero vamos a ponerla acá como la media para todo. Voy a ponerla aquí como, a ver, mira, tengo acá, media. No, voy a copiar otro. Bueno, yo tengo por aquí. Voy a ponerle aquí la media como voy a insertar aquí la anotación o el símbolo para que nos quede para todos. Media lo tengo por acá. Eso es. El mío, que es la media poblacional o la media, o simplemente el valor esperado. Listo. Y recordemos que aquí es 15 minutos. Eso está en minutos. Entonces simplemente aquí en vez de ponerle 15, voy a referenciarlo arriba y le pongo F4, sí, para fijarlo, para que no se me corte. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tendríamos que la probabilidad, voy a ponerle aquí 3 decimales. La probabilidad, sí, la probabilidad para que el tiempo de carga, ¿sí? De el camión tome tiempos menores o iguales a 6 minutos es del 0,33, que es lo mismo que decir, voy a poner aquí igual, y le pongo igual, y le pongo simplemente porcentaje acá en formato, que es del orden del 33%, ¿ya? Eso es, 33%. Del orden del 33%, aquí lógicamente estoy teniendo 3 decimales, aquí, sí, si tuviera 2 decimales del orden de 33, por eso hablo de 32,97 del orden de Profe, 33. una Sí, señor. pregunta. ¿Sí se puede parar en la casilla de Listo. B19? B19. A ver, espérate que me está. B19. B19, ¿sí? Esta. Es que no entiendo cómo sacó ese valor así. ¿Cómo saqué ese número? Sí, ese X se Listo, hace, vamos a hacerlo otra luego se vez. utiliza la fórmula y la tiene No, no, yo simplemente aquí, ahí la fórmula está aquí. 6. No, no fórmula, sigue 6. Yo simplemente puse el X, le puse el 0, le puse el igual. Bueno, espacio igual, ¿listo? Ya. pero es que Y como yo simplemente, sé que aquí en la C20 la ajá, tiene señalada para que el niño sea. Si quiere aparecer en la C20, me pongo en C20.
Ah, ok, listo, ya. Ahora sí. Está. O mire que ¿Sí? usted tiene ahí, Entonces yo le pongo, es la C6. exacto. Entonces, Qué hagámoslo pena, de era otra la vez de otra cero. que estaba Entonces, preguntando. igual a uno menos. Yo estoy siguiendo simplemente estoy siguiendo aquí la fórmula. A ver, listo, ok. Estoy siguiendo la fórmula, listo. Entonces, uno, listo, ahora sí. Esta. Entonces, uno menos EXP exponente, o sea, el Euler, ahí está, y abro y cierro paréntesis. Y ya hay que tengo que poner lo que está elevado acá. Esto, lo que está dentro del paréntesis, lo que está aquí. ¿Listo? Entonces, ahí que pongo acá. Entonces pongo el menos, que no me olvido, ¿no? Porque cambia, si no le pongo menos, me cambia el resultado. Menos el x sub cero. Recuerda que el x sub cero es el valor específico, ¿sí? En este caso, nuestro valor específico aquí es 6, pero en vez de ponerle 6 voy a poner aquí la celda. Y lo divido, ese mismo dentro del paréntesis, porque está todo eso elevado, el exponente está elevado todo eso, entre el mío, entre 15. Pero el 15 mío, en mi caso, está en C14. Ahí está. Pero señalo es donde está el 15. Listo. Voy a ponerle F4. ¿Por qué? Porque esta fórmula la vamos a copiar para el caso de abajo y para los dos casos de abajo. Entonces nos sirve, si nosotros ponemos F4, es decir, fijamos la celda de la media, al copiarla y pegarla nos va a correr la referencia, entonces nos va a generar un error. ¿Listo? Eso es. ¿Qué pasa acá? Pues simplemente le puse igual a este y le puse arriba, recuerden que le puse acá, porcentaje. Ahora, puedo hacer eso, perfecto. O puedo hacer lo siguiente, puedo hacerle igual a este y lo multiplico por 100 es lo mismo. La ventaja que si yo pongo el formato porcentaje, pues me va a poner el signo de porcentaje, es la única diferencia. Pero es lo mismo, ¿sí? Pero si le pongo porcentaje, no lo multiplico por 100 porque ya al ponerle formato, pues ya Excel me lo multiplica por 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos obteniendo acá? Que la probabilidad de que los tiempos de carga, es decir, que X tome valores entonces, en otras palabras, los tiempos de carga de ese camión en esas condiciones, donde la media es 15 minutos, eh, de esos tiempos sean menores o iguales a 6 minutos, es decir, es del orden del 33%. Si estamos aquí siendo más detallistas, con dos decimales estamos hablando del 32,97%. ¿Listo? Esa es la probabilidad. Ahora, vamos al siguiente. Ya se lo vamos a hacer mucho más rápido, porque ya tenemos la fórmula. ¿Sí? Vamos a hacer esa misma aplicación del cálculo de la probabilidad de distribución exponencial, pocas palabras, del área bajo la curva, pero ya entonces vamos a aplicarlo para 18. Entonces, ya en este caso, eh, nuestro valor específico, que es este, voy a copiar esto mismo, voy a pegarlo acá. Mira lo que voy a hacer simplemente, voy a pegarlo aquí, copiar y pegar. Pero aquí mi valor específico ya no va a ser 6, va a ser 18. Y me tiene que variar. Ya me está dando, ¿sí? Entonces, mira acá. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos, al copiarlo y pegarlo, él me va a tomar referencia ya no 6 sino 18 porque yo lo dejé libre, es decir, al copiarlo y pegarlo, pues me va a tomar la referencia de la celda de arriba, si lo tengo en ese orden, y, y acá él me sigue tomando el 15. ¿Por qué? Porque le fijé tanto la letra como el número. Si yo le fijo la letra, es decir, con el signo S de pesos, antes de la letra estoy fijando la columna, es decir, que no me corra columnas hacia la derecha y hacia la izquierda. Y si le fijo, recordemos acá, con el signo de pesos, el número, estoy fijando la fila. Entonces, que no pero igual yo normalmente le hago a los dos. Yo hundo F4, ¿no? Pero uno también puede quitarle y ponerle, no podría hacer esto mismo, ¿no? Ponerle el signo de peso acá y ponerle el signo de peso acá, es lo mismo. Si no, pues yo lo hago F4. Con F4 me va quitando, mire, me va quitando la fijación de la columna, me deja la fila. Me va quitando la fijación de la fila, me deja la columna. ¿Sí? Y me lo deja otra vez sin referencia, o sea, sin fijar. Y ya, aquí tengo, yo normalmente le pongo fijar las dos. Listo. Eso es. Listo. Ahora, aquí como ya teníamos aquí al lado, copiamos todo, pues ya teníamos este mismo en porcentaje. Entonces, ¿qué me está diciendo esto acá? Basado en una distribución de probabilidad exponencial, ¿listo? Entonces, o una distribución tipo exponencial, digamos, la probabilidad de que
los tiempos de carga del camión sean menores o iguales a 18 minutos, es del orden de 69,88%, del orden 70%. ¿Sí? Eso, perfecto. Y ahí respondimos la segunda. Esta tercera, ¿cómo podríamos responderla? Esa tercera es como hacíamos en los otros tipos de distribución. Restamos las áreas. Porque recuerde, porque recordemos que el área, ¿cuál me está dando cuál área? Me está dando el área acumulada. Si ese 32,97% o más bien, vámonos a 0,33, ¿qué es? Es esta área. Es esta área acumulada. ¿Listo? Si vamos a hablar de 18 como valor específico, entonces ese 18, es decir, esa área de 0,69, casi que 0,7, ¿cuál área es? Es la acumulada. Toda esta área bajo la curva hasta 18. ¿Sí? Hasta 18. Toda esa área, ¿sí? Es decir, la franjita azul y blanca hasta 18. Entonces, si yo necesito solamente esta, que es el tercer punto, solamente esta, ponemos acá, y tenemos entonces todo esto acá, ahora sí. Si yo solamente necesito la blanca, pues al área que tenía de 18, que es acumulada, le resto el área de 6 y obtengo solamente el área blanca. ¿Sí? Hacemos el mismo juego que que hacíamos con distribución de probabilidad normal. ¿Listo? Simplemente que aquí es una distribución exponencial. Es la diferencia. Y que no vamos a utilizar tablas, sino directamente la formulita para el cálculo del área debajo de la curva. Entonces, para este caso, ya nosotros tendríamos los datos. ¿Cómo obtengo la distribución de probabilidad o cómo obtengo aquí la probabilidad o el área bajo la curva para saber la probabilidad de que los, los tiempos de carga del camión estén entre 18 y 6, ¿sí? Es decir, que sean mayores o iguales a 6 minutos, pero menores o iguales a 18 minutos. ¿Listo? Eso es. Entonces, ¿cuál es? Simplemente la diferencia de este menos este. No es más. ¿Sí? Y aquí podríamos ponerle aquí igual lo mismo y le ponemos porcentaje para verlo en porcentaje. De pronto uno se familiariza más, ¿cierto? Y lo analiza un poquito mejor con el porcentaje. ¿Listo? En porcentaje, recordemos que tendríamos en este caso, ¿qué nos diría? Oiga, del orden de 37, ¿cierto? Veces de cada 100 veces puede puede demorar el tiempo de carga entre 6 y 18 minutos. ¿Listo? Aquí en este orden, oiga, mire, casi el 70%. ¿Qué significa? 70 veces de cada 100, porque estamos en porcentaje por 100, cada 100 veces que se carga el camión en esas condiciones, ¿cierto? Puede demorar, puede ser, el tiempo de carga puede ser menor o igual a 18 minutos. Es decir, puede ser 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0, ¿cierto? Es decir, menores a 18, ¿sí? Hay una mayor probabilidad, ¿sí? Eso es. Pero recordemos siempre que estamos hablando de intervalos. ¿Listo? Mire que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque aplicamos directamente la fórmula. ¿Cuál es el quiz del asunto ahí? Pues recordar que el Euler, en este caso el Euler, ese número, aquí en Excel lo llamamos EXP, no es más. ¿Sí? Que en la calculadora, pues seguramente le ponemos, ahí está el símbolo y de una le ponemos el Euler. Eso es. Y dentro del paréntesis, ¿qué tiene que ir? Lo que está elevado. Eso es. Y pues aquí simplemente le variamos. Y acá pues lo mismo, que es la resta, ¿no? Porque estoy hablando en un intervalo, entonces la resta entre el área acumulada de 18 menos el área acumulada de 6, ¿no? De esos valores específicos. Y eso es todo. ¿Qué más tenemos por acá? Venga, miremos aquí la diapositiva, creo que hay otra diapositiva adicional, que es la propiedad que creo que ya la dijimos, pero vamos a revisar acá. Entonces, esa es la forma de aplicar la distribución de probabilidad exponencial. No es más, mira, ahí están los resultados de lo que queríamos. ¿Listo? ¿Qué más nos dice por acá? Bueno, esta era la fórmula, ¿ya? Aquí pues simplemente teníamos, mira, ya tomábamos el valor, ya lo habíamos hecho allá en Excel. Aquí teníamos simplemente mira, aquí está nuestro mío, es decir, la medida poblacional o el valor esperado. Y aquí pues simplemente esto lo cambiamos dependiendo del valor específico que queramos, ¿sí? Y dependiendo pues lo que queremos obtener. Ahora, ¿qué tenemos acá? Ah, que la distribución exponencial
tienen una propiedad como tal, de que la media de la distribución y la desviación estándar de esa distribución son iguales. ¿Qué significa? Que en este caso, si hablo de una población, en este caso del ejemplo, la media fue 15 minutos, 15 minutos, y la desviación estándar, si hablo de una población, recuerden que el símbolo es este, y también sería igual a 15 minutos. ¿Sí? Me da como una, como esa, eh, digamos, esa medida, ¿cierto? De dispersión, qué tan lejano está con respecto a, digamos, la media. Y mire que para el caso del ejercicio, o el ejemplo, pues, tomó un valor, digamos, de límite extremo de un valor de la media, ¿no? De un valor de la media, es decir, de una desviación estándar más. Es decir, se fue, digamos, desde aquí, 15 15 15 estaríamos hablando más o menos, la media estaría por 15 12, 13, 14, 15 a ver, 12, 14, 15 es más o menos aquí la mitad. Entonces, aquí estaría la media, 15. Y tomó un valor hacia allá de una vez la desviación estándar y tomó un valor hacia acá de una vez la desviación estándar, ¿sí? De una vez la desviación estándar. ¿Listo? Entonces tomó de 15 menos 15 puse 0 y 15 más 15 30. ¿Listo? Eso es. Entonces, ahí lo importante es que el área bajo esa curva es 1. ¿Listo? Vamos a revisar cuánto daría si diéramos 30, por ejemplo. ¿Sí? Debería darnos, ahora, revisemos 0 y revisemos 30. Revisemos 0 y revisemos 30. Aquí, por ejemplo, para confirmar eso. Aquí en Excel, voy a irme aquí a Excel. Nuevamente acá, listo. Entonces vamos a, por ejemplo, ¿qué pasa si le diéramos 0 al valor de X? X sub 0, 0. Mire, ahí da 0, ¿sí? Es decir, la fórmula está lógicamente ajustada para, digamos, respetar que el área bajo la curva, ¿sí? Es 1. Entonces, ¿qué pasa a 0? Ah, bueno, es que 0 está aquí. Entonces, 0 no tiene área acumulada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? 0, ¿sí? O sea, porque tiene algún tiempo como tal. No puede tener tiempo 0. Pero si le ponemos, por ejemplo, 30, que sería el máximo, entonces nos va a dar nos va a dar, no nos va a dar 100%, pero sí nos va a dar, mire que aquí igual tiene la cola como abierta, ¿sí? Entonces, aquí pues él tiene presente que hay una probabilidad un poquito mayor, ¿sí? Es decir, tú puedes tomar un poquito más de valores de 30. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tomemos valores de eh, dos veces la división estándar, vamos a poner aquí 60. Bueno, 15 más, 15 15 me refiero, ¿no? Ah, no, 45 sería dos veces la división estándar. Era 45, vamos a poner aquí 45. Seguramente va a dar mucho más cercano a uno, pero mira, no va a dar uno. Y le voy a poner tres veces, es decir, 60. O sea, 15 la media más tres veces la desviación estándar, que es 15 también. Es más 45. Estamos aquí de 60. Si entonces, mire, me sigue, claro, me está acercando a uno porque va ampliándose esa distribución exponencial y esa área bajo la curva. Pero seguramente que a medida que yo le doy valores más altos, pues va llegando a casi uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, 100. Estoy subiendo a 15 en 15. ¿Sí ves? 115. Eso es. Ahí está la fórmula para eso, ¿sí? Es decir, yo podría tomar valores mayores, sí, pero la media es 15. Entonces, lo que estoy haciendo es ampliando, pero igual me va acercando a uno. ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente, está... Ah, bueno, aquí es uno, pues, lógicamente, porque tiene menos decimales, ¿no? Pero listo. Pero realmente me está acercando es valores a uno. ¿Por qué? Porque va llegando casi al 100%, ¿sí? Y a medida que lo aumente, hasta seguramente va llegándome mucho más cercano, ¿listo? Al 100%. Eso es, eso es lo que queremos revisar hoy. Y mire que es muy sencillo, ¿no? Ya si revisamos la distribución prueba normal, la binomial y aproximándonos a través de distribución normal a la binomial, que fue lo que revisamos la anterior, pues esto es mucho más sencillo porque pues, es simplemente aplicación de, digamos, de nuestra, de esa fórmula, ¿no? No es una tabla y es mucho más sencillo. Ya reviso aquí una cosita.
escriban aquí. Y listo, listo, listo. Eso es, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué viene hacia adelante? Esta efectivamente es nuestra tutoría número 6, ¿sí? Pero, pues, si uno ve el calendario, pues dice 8 porque no hay que pues yo les debo 2 tutorías y vamos, por supuesto, vamos a cumplir eso. Entonces, el próximo martes revisaríamos la tutoría 7 que aparentemente, si uno revisa el cronograma, es nuestra... Venga, revisamos aquí el cronograma. Venga, vamos a compartir aquí una vez. Nuevamente, curso. Listo. Si uno revisa aquí nuestro calendario, pues la siguiente tenemos hablando, aquí dice tutoría 8 incluso, ¿cierto? Porque yo leo 2 tutorías. La siguiente dice examen 1, ¿cierto? Entonces yo corro esas fechas de examen, ¿cierto? Y vamos a ver tutoría ese día. ¿Sí? Entonces vamos ya a continuar con la segunda unidad, que es estimación estadística, ¿cierto? Ahí hay una recomendación, entonces por favor, Angie y, digamos, compañeros, pues, que vean la grabación, revísense eso, ¿no? Digamos, previamente hagamos el ejercicio de revisar, a ver, aquí, de revisar lo que nos, digamos, lo que nos sugiere, pues, el guión de aprendizaje, ¿cierto? Revisemos el capítulo 9 por ejemplo, de pruebas de hipótesis. Dice, revisemos los ejercicios propuestos ahí, por ejemplo, por lo menos los ejemplos. Y también revisemos la regresión lineal simple. También la vamos a revisar, ¿sí? Y también Entonces, ¿para cuándo es la próxima tutoría? ¿Para el otro martes? para el otro martes, sí. Entonces, aquí en adelante, el otro martes, la próxima tutoría, tendríamos aparentemente, según el calendario, examen, pero pues como yo tengo pendiente reponer 2 tutorías, entonces vamos a tutoría. Yo corro las fechas de examen, tranquilo, ¿sí? Y vamos a ver estos temas, ¿sí? De la segunda unidad. Listo, seguimos aquí revisando. Para la siguiente, es decir, en 15 días, aparentemente aquí tendríamos un examen opcional, que creo que es el que debe seguir. A ver, por acá. Listo. Para el 12. Ah, bueno, este para el 5. Listo. Para el 12. Dice que o número 1, es decir, examen opcional número 1. ¿Qué es el Ay, examen opcional? Es un examen, ¿cierto? Que si no nos fue tan bien en el examen uno, en el examen inicial, entonces como otra oportunidad para tomar la mejor nota de esas dos. no, ¿Listo? ¿por qué no me acuerdo de esa fecha? Señora. ¿Por qué no me acuerdo de esa fecha? Ah, porque, bueno, podríamos llevarlo al 19, ¿sí? Colabóreme ahí. ¿No? Sí, Mentira sí, o que sea, no. no hacerla el 12 ya, listo. O sea, no hacer el 12 la siguiente tutoría, que sea la 10 que sería la 8 que digo, y no hacer el 19 listo, hágale, hágale. Ahí, Ya que ahí, yo le he asistido a todas las clases, colabóreme en esta. listo, listo, tranquilo. Entonces, no, sí, el 12 la vamos a correr al 19, pero lo que quiero decirle es que no va a ser un examen opcional, sino que ahí vamos a ver la tutoría. Y ya después de eso, entonces ya sí decimos, listo, mire, el examen lo vamos a hacer de esta forma, no, seguramente puede ser... eh, Profe, entonces lo que estoy entendiendo es que la tutoría que iba, la el examen que iba a hacer para el 12, lo va a dejar para la tutoría, ¿sí? Pero la Exacto. con el Lo que son 19. las próximas 2 fechas que tenemos ahí en el calendario, que aparentemente, bueno, que están programadas examen y opcional de examen, o sea, 5 y 12, o examen y opcional de Sí. examen, no vamos a hacer por ahora el examen. Vamos a hacerles tutoría, o sea, vamos a reponer la tutoría 7 que es la que sigue, y vamos a reponer la otra tutoría, que será la tutoría 8. ¿Listo? Para terminar nuestra tutoría bien. Y entonces los exámenes los corremos hacia adelante, ¿sí? Tanto el examen como el examen opcional, si necesitan, si requieren de él, pues ponemos las condiciones y lo corremos hacia adelante, ¿sí? Entonces, por el momento, la siguiente martes, que es, ¿cuál? El martes, bueno, que nosotros tenemos, bueno, nosotros tenemos el 20, realmente tendríamos, el otro martes no tendríamos tutorías, tendríamos el 5. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, más bien. ¿Cómo vas a hacer la tutoría? Más bien el 29 hacer la tutoría, o sea, el otro martes, ¿cierto? La siguiente. Y entonces el 5 hacemos la última tutoría, que es la tutoría 8. Y ahí se quería el 19 el examen final y el otro de arriba el otro. Exacto. Nos volamos el 12 para no tocarle ahí la fecha a Angie. Y entonces el 19, para que quede tranquila su día de cumpleaños, y feliz cumpleaños, bueno, en su momento le decimos cumpleaños.
Le damos 12 para que quede tranquila ese martes. Y entonces, más bien, nos volamos al 19 y 28. Pueden ser las dos fechas. Examen y posible examen opcional si necesitamos de esa herramienta, ¿sí? Listo. Eso es. ¿Listo? Lógicamente, hacia adelante, pues en la tutoría siguiente o en la última, que sería el 5 entonces pues damos las condiciones del examen, qué vamos a hacer, cómo va a ser, en qué horario va a ser, bueno, le damos las condiciones, ¿sí? ¿Listo? Y nos ponemos de acuerdo, eso no hay problema con respecto a eso. Podremos también un encuentro, ¿cierto? Al tiempo, puede ser también enviada, yo les envío y ahí cierta fecha de tal hora hacerlo, bueno, eso lo podemos revisar en la siguiente tutoría. Ponemos las condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué quedamos? Próximo martes va a haber tutoría. ¿Listo? Martes 29. Y el martes 5 también va a haber tutoría. Y corremos el examen que aparece inicialmente como el 5 lo ponemos para el 19. Y para el 26 correríamos el examen opcional si es necesario esa herramienta. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces, por el momento, entonces nos vemos el próximo martes. Igual yo voy recordando ahí en el grupo de WhatsApp. Gracias. Listo, a ti, muchas gracias, Angie. Bendecida noche, bendecido fin de semana. Y bendecida semana, que acostumbrado a Sí, los fines de semana. está esperando, no me la cabe. Todavía no, todavía no. Bendecida semana. Listo, pues. Bueno, chao, pues.